Buenas tardes, amigos. Nuevamente esta semana conversando sobre folclore con un tema interesantísimo. Conversando sobre folclore organiza el Centro Universitario de Folclore que dirige el magíster Carlos Sánchez Guaringa y que el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante con la presencia también de un hombre que ha sabido difundir este tema. Antes queremos hacer una pequeña introducción sobre el tema que vamos a tratar, como es el Día del Idioma Nativo. En el Perú conviven diversos pueblos originarios que hablan diferentes lenguas o idiomas. Caso a China Pijavijo. Camisa siptas munato onaka. Y mainallata hachkankichi warma masikuna. Ergue Ashemes, Shipi Bohoni. Aymaria tichiritua. El quechua, El Aymara, El Xavi, el aguajún, el ayaninca. Son algunas de las 47 lenguas que se hablan en el país. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias. Fecha especial para reconocerlas, valorarlas y respetarlas. Bien, justamente el tema de hoy es el Día de las Lenguas Originarias, ¿no? Un tema que siempre es controversial porque también es conocido como el Día del Idioma Nativo. Como ya hemos visto, hay 48 lenguas indígenas, de las cuales 44 son amazónicas y 21 se encuentran en peligro de extinción, porque sus hablantes han dejado de utilizarlas y no hay transmisión generacional, muchas veces debido a la discriminación que sufren al expresarse en su lengua, ¿no? O sea, en el Perú, pues mucha gente cree que solamente el castellano o el inglés son lenguas que se pueden hablar, las demás no, son lenguas que deben estar ocultas o deben estar. Ese prejuicio ya lo estamos superando y queremos decir pues que cada 27 de mayo celebra el Día del Idioma Nativo o Lenguas Originarias, ¿no? Esta fecha fue establecida por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1975, cuando se reconoce el quechua como una lengua oficial del Perú, una de las lenguas depositarias de la identidad, que en esencia es el símbolo de la resistencia de nuestro pueblo contra la invasión de idiomas y costumbres y sistemas que ha ido durante más de 500 años resistiendo, y hasta hoy se sigue resistiendo. Mucha gente encuentra controversial enseñar el quechua, mucha gente continúa pensando que esas quechuas no se deben hablar, que es importante otras lenguas. En realidad no hay lengua importante más que otra, todas son importantes en la medida que reflejan lo que una cultura ha construido para comunicarse, y todos sabemos que la comunicación es muy importante en este tema. Para tratar este tema tenemos al profesor Walter Chalco, quien también es instrumentista de guitarra y charango, es un quechuista muy conocido, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dicta cursos de quechua justamente y ha participado también en el programa Miskitaki haciendo una secuencia sobre este tema. Buenas tardes, querido profesor Walter Chalco. Buenas tardes, profesor Rubén, ¿cómo está usted? Mis saludos respetuosos a usted y a todos sus oyentes, ¿no? Precisamente estamos para celebrar hoy día el valor, ¿no? Histórico, vamos a decir, como ya lo dijo también usted, y de resistencia de las lenguas originarias y sobre todo el quechua, ¿no? Porque es la que tiene mayor cantidad de hablantes en el Perú. Exactamente. Claro, no solamente en Perú, tenemos Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? Brasil, Chile también. Claro, es panamericana. Sí, sí. Esto me hace recordar que en 1780, cuando Tupac Amaru se levanta contra este sistema español que oprimía a los indios, luego de fracasado este levantamiento revolucionario del gran cacique de Tinta, Toledo comienza a reprimir a todo aquel que hable quechua y se prohíbe el idioma quechua, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo de resistencia, porque hemos resistido todos los embates de
de la invasión española, la forma como se ha querido, y aún hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que se avergüenza de sus apellidos quechuas, etcétera. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema, don Walter? Es el problema del racismo, ¿no? El problema del mestizaje. Hay mucha gente que tiene procedencia indígena y un poco mestizados también, ¿no? Aparte de los mestizos propios, han tenido que dejar de hablar por razones de no poder ascender y ser aceptado en la sociedad. Entonces prohibieron a los hijos hablar la lengua, ¿no? Pero ocurrió una cosa, es que no fueron los padres en realidad los que enseñaron finalmente, sino las abuelas, es decir, los ancianos cumplieron en todo el ciclo un rol importante, ¿no? Los abuelos y las abuelas quechohablantes, porque ellos ya no eran bilingües. Entonces, cuando ya jugaban con los niños ellos se comunicaban en quechua, aprendieron ahí. Eso pasó conmigo, porque mi padre igualmente prohibía a mí y a todos mis hermanos hablar el quechua, pero mis dos abuelas eran quechohablantes. Entonces, de alguna manera tenías como comunicarnos con ellas, si no es a través de la lengua, y hemos tenido que aprender de niños. Y eso se nos queda ahora. Ahora, el problema se sigue arrastrando. En algunos todavía zonas del Perú se sigue arrastrando este problema porque no le dan el valor del caso y puede ser que también sea ya, vamos a decir, un mal endémico, ¿no? Que habría que trabajar mucho en este aspecto. Llegan hasta cantar, pero luego, inclusive estos niños pueden nacer hablando, es decir, llegan a los 5 o 6 años en el jardín hablando netamente el quechua, ¿no? O sea, como lengua materna. Pero la escuela y la universidad o cualquier otro centro superior ya va empezando a perder desde la adolescencia, más la influencia de la televisión, más el problema del maestro y los factores económicos y otros. Ahora con la tecnología, con el internet, pues ya prácticamente llegan a la edad y se olvidaron. O en todo caso no se olvidaron, sino escondieron ahí y no lo hablan, no lo hablan. Ese es el gran problema que tenemos. Cuando yo enseño curso de quechua en la universidad, ¿qué ocurre? Pregunto a veces, porque de ellos mismos salen en algún momento, profesor, yo sé quechua, pero no lo hablo. Mis padres, he escuchado hablar a mis padres, pero no puedo hablar, entiendo más o menos un 40, 50, 30%, pero no lo hablo, no puedo, no me sale. Claro que ya de joven ya es difícil, pero si no tiene ansia en la pronunciación de la lengua, ¿no? Ese es otro problema también. Don Walter, ¿usted cree que al margen del problema, porque ahora se ha convertido en un problema político, ¿no? O sea, el ascenso del nuevo presidente ha generado que el racismo se polarice más y que, bueno, pues se vea de manera diferente a las personas que practican este idioma, ¿no? Pero debemos decirle otra cosa. Sabemos que hay 48 lenguas que existen, entre la mayoría masónicas, y aún perviven. ¿A qué cree que se debe esa resistencia, esa fortaleza de estos idiomas que aún se mantienen pese a todo lo que usted está diciendo? Vamos a ver allí. La necesidad diario hablar en cuanto a, por ejemplo, a toponimias, o sea, nombres de lugares, de ríos, de plantas, de animales, eso hace que se siga manteniendo la lengua. Acá hay mucha terminología que no han muerto, o mucha terminología que se ha vuelto arcaico, pero se está volviendo a recuperar por necesidad, ¿no? De encontrar lo correspondiente en el castellano. Y en este caso, tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Esa necesidad de comunicación, esa necesidad de transmitir todo lo que es la riqueza de la naturaleza, su esencia, porque hay que explicar sobre ello, lo tienen que hacer en su lengua originaria,
Entonces, qué es lo que está sucediendo ahí? Por necesidad, tienen que conservar aún la lengua. Tienen que conservar la lengua. Don Walter, Sí. pasemos ¿Me más escucha, al profesor tema, Rubén? pasemos al tema operativo, digamos así. ¿Cómo poder enseñar quechua en el nivel básico? Digamos, más o menos, ¿cómo usted podría darnos una clase básica de quechua, don Walter? Especialmente por ejemplo, una canción que sea corta, de una sola estrofa, llama mucho la atención, y sobre esa base de la terminología de esa canción, claro que hay que buscar lo correspondiente, ¿no? Para el tema que voy a arrancar con un saludo, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa, ya iniciar la enseñanza primero del saludo, porque el respeto es muy importante. Las terminologías son también importantes allí, porque hay variedad de saludos, variedad de formas de despedida también, y luego vamos introduciendo en la pronunciación de pequeñas frases, ¿no? Frases pequeñas de quién eres, dónde vives, y eso vamos repitiendo constantemente todos los días. Y si llamo lista, por ejemplo, ya no me dice presente, ya me tendrá que decir caipi, ¿no? Y si saludo, tendré que decirle, bueno, les estoy saludando de esta manera. Hay un puncho, buenos días. Repite, hay un puncho. No te digo, Imainayam, ¿cómo estás? Hay un puncho, ¿no? Buenos días. Y si le digo, Imainayam, estoy diciendo, ¿cómo estás? Y me responde, le enseñamos a responder, Ayinyam. O le digo, Imainayam, Ayinyacho, son dos términos que tienen una sola respuesta, porque Imainayam es ¿cómo estás? Ayinyacho, ¿estás bien? Y los dos dicen, Ayinyam y Achachi, estamos bien, profesor. Entonces vamos trabajando de esa manera. Vamos trabajando así, pasamos a la familia, al aire, que es la relación muy importante, porque ahí está el núcleo. Entonces, porque hay varias terminologías, por ejemplo, para referirnos a hermanos, simplemente a los hermanos. En el castellano tenemos solo un término que podemos diferenciarlo con O y con A, hermano, hermana. En el inglés, sabe usted que hay dos términos, brother, existen, ¿no? Pero en el quechua hay 4 términos. Los hermanos varones, ¿no? Entre hermanos se dicen wauji. Y entre hermanas se dice ñaña. Y cuando el varón, o sea, el hermano, tiene que dirigirse a la hermana, le dice pani. Y si la hermana quiere dirigirse al hermano, le dice turi. Entonces, eso tiene que manejar muy bien ahí. No puede decir wauji el hermano a la hermana, nunca. Entonces, el aire también es fundamental para conocer, porque ahí van haciendo ya la parte consiguiente, le decimos imatak sutin wauji, si es varón, imatak sutin ñañaikip, imatak sutin, cómo se llama tu hermano, cómo se llama tu hermana, y así sucesivamente vamos entrando, ¿no? Hay que tener y también las adivinanzas llegan porque construyen las adivinanzas sobre temas, pues como lo dice, casi jugando, por las características de los animales, de las plantas, de los cerros, ¿no? Hacen una especie de metáfora ahí y lanzan las adivinanzas y hacen un castigo, porque eso, si no adivinan, nosotros jugamos en las noches en adivinanzas con las abuelas, nos decían, se cayó, urmaron, Mayuman urmaron, nos caemos al río o nos caemos al cerro y nos van diciendo que botamos 20 litros de sangre, que hemos tomado 80 litros de agua del río, y así van, en quechua lo van, y hasta, eso es el castigo, cuando no adivinamos, ¿no? Y vamos ahí, claro, y vamos ahí recogiendo la terminología. Jugamos al SUA y al alcalde, ¿no? El SUA es algo parecido al escondite, pues, ¿no? Dice,
pero ellos le conocen el SUA, lo sortean con una piedrita. Y las abuelas en las noches de luna hacen eso. Las abuelas son las principales transmisoras y también las formas como nos van enseñando la terminología. Entonces eso cogemos en lo básico y ya avanzamos luego al básico, al intermedio, porque ya poco a poco le vamos diciendo cuál es la raíz y cuál es el sufijo, porque es muy importante reconocer en quechua la raíz y los sufijos. No hay otra forma. Cada sufijo le va cambiando de significado. Y si vamos aglutinando más sufijos, va creciendo el significado, cambiando la morfología de la palabra. Se forman oraciones, se forman frases y se forma hasta poesía o canción, ¿no? Y ese es el problema también de fijar bien, eso sí, el sistema gramatical en cuanto a raíz y sufijos. Claro que no vamos a decir, le decimos, este sufijo es así. Por el orden, cada vez que se repite, no es necesario que digamos, este sufijo va después de otro sufijo, sino no. Sino en el momento del habla, ellos se van dando cuenta dónde se va ubicando cada sufijo. Y el acento, que también es muy importante, porque el acento es único. No hay acento escrito, por eso. El acento es único y está en posición grave. Por más larga que fuese la palabra, siempre va a resaltar el acento en grave. Ahora, hay palabras o hay terminologías que los bilingües, más que todo, los bilingües por el contagio con el castellano, ya suelen hacer palabras agudas, por ejemplo, ¿no? Más agudas. Pero eso también se les hace el hincapié de que no hay que usar acento agudo, porque también cambia el significado de la palabra. ¿Usted se acuerda, profesor, de este programa Yanapay? Claro, ¿No? claro. Pero hay que decir Yanapay, porque Yanapay significa ayuda. Pero a ver, en la televisión, cuando van a comunicar, no dicen Yanapay, pues los noticieros los pronuncian Yanapay. Ajá. Ahora, si dicen Yanapay, el quechua hablante no lo va a entender como ayuda, sino lo va a entender como negro él. ¿Por qué? Porque Yana es negro y Pai es él o ella, ¿no? El pronombre él o ella. Y como está pronunciando en Yana, está haciendo el acento, pero ha cambiado, pues. Yana Pai, ¿no? Yana Pai, entonces ahí se sorprenderá, bueno, ¿qué es ese programa de negro él? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con la pronunciación del... Y eso es que no le han indicado a casi a todos los periodistas para que tengan que comunicar. Siempre están con el agudo, no sé por qué. La mayor parte lo hacen agudo, en agudo, en agudo, todas las palabras que lo hacen en pronunciación quechua. Qué bueno, sí, interesante, ¿no? O sea, eso también se ve, por ejemplo, en los concursos de danzas, donde los locutores hacen aguda la última palabra, ¿no? Exacto. Entonces no se están dando cuenta que están cambiando en muchos de los casos el significado de la palabra, ¿no? El significado de la palabra. Estuvimos trabajando justamente en una de las clases en la TV y la palabra es Imataxutiki, así, ¿eh? Hay que pronunciarlo para decir cómo te llamas, Imataxutiki. Pero la señora, una cantante inclusive, nos llamó la atención y dijo, no se dice sutiki, se dice sutiki. Entonces yo le digo, bueno, a ver, compañera, le digo, si es sutiki, a ver, sutiki, porque la raíz es suti, ¿eh? Claro. Iki es la segunda persona posesiva y para decir cuál es tu nombre, sutiki. Como hay doble i, es por eso se hace ese alargamiento, sutiki. La raícita es hasta suti. Y yo le digo, a ver, ¿cómo dices? Si tú dices que se dice sutiki, sin alargamiento, sutiki, ¿cómo dices a tu mamá? A ver, para preguntar, mamaiki, ¿no?
mamaiki. A alguien le preguntas, no, a ver, ¿cómo le dice? Mamaiki. Ah, ¿y por qué no dices mamaki? Ah, le digo, estás confundiendo porque está bien claro, es claro que cuando termina en A es más fácil que siga la I. Maiki, tu mamá. Pero como sulte termina en I, entonces no le agregan ya la I, lo cortan la otra I, pues la otra I, porque deben alargarlo. Entonces hacen su tiki. Entonces debe ser su tiki. Y si no hace, si va a ser ese iki en mamá, entonces va a ser mamaki nada más. Ahí es el problema y no lo va a entender. ¿Por qué me está diciendo mamaki? ¿Qué es mamaki? Bueno, es gago para decir maki, porque maki al final es mano, ¿no? Claro. Claro. Qué bien, don Walter. Don Walter, para nosotros los que enseñamos danzas es importante saber algunas palabras quechuas, ¿no? Efectivamente, por el nombre trabajo, de la danza. Exactamente. Claro, por el nombre de la danza uno, por los elementos, ¿no?, de vestuario, las canciones que cantan, todo eso tienen que tener cuidado porque se ha producido mucho bilingüismo en las canciones. Como han olvidado, se han vuelto arcaicas muchas palabras, ¿no? Entonces ya no lo ponen habiendo la terminología, ya no ponen en las canciones actuales. Los chicos que van siguiendo la danza, ¿no?, que van recogiendo, ¿no?, que van recogiendo por transmisión, por herencia, pero están descuidando la parte literal de las canciones. Eso hay que tener cuidado. Eso creo que debemos rescatar o recomponer las canciones. Hay muchas palabras que se han olvidado, por ejemplo, ya no hablan ni conocen el color verde, el color morado. Hay otras tantas palabritas que lo han españolizado, ese es el problema. Lo han españolizado para darle un poco la armonía de la canción, ¿no?, para que quepen en la armonía de la canción. Pero no, hay palabras en quechua para buscar y hacer es una recomposición y que no se ponga ahí un cliché castellano o español. Qué bueno. Y ¿cuál sería la recomendación, digamos? Claro, evidentemente es importante aprender el quechua. Sin embargo, mucha gente que no conoce el idioma quechua se pone a cantar, ¿no? Y a veces dice otra cosa, como usted decía. Y entonces ahí surge el problema, ¿no? Claro, el profesor Rubén, hay también casos, eso de cantarlos. Hay cantantes, he conocido a muchos de mi pueblo, de Puquio, Ayacucho, ya que no son pues, quechua hablantes, no son mestizos ya castellano hablantes. Pero como el ambiente te pide canciones también quechuas, porque abundan las composiciones. Claro. Se han aprendido estos jóvenes a cantar en quechua, pero no saben lo que están cantando porque no conocen el contenido de la canción. Inclusive lo pronuncian bien, ¿eh? Lo pronuncian bien. Pero si usted le pregunta, ¿y qué dice? ¿Cuál es que contestan? No te dicen, no lo sé, la verdad no sé, yo lo canto nomás. ¿No? Y eso, ahora que estamos en este pleno siglo XXI, es que el problema no lo están tomando demasiada importancia a eso. Más es, claro, más es la parte de la presentación hacia el público, el comercio, lo comercial, ¿no? La presentación y la voz cuidan más eso que estén cuidando el contenido de una canción. Y muchas canciones, ahí hay un problema también en las canciones. Hay dos formas de canciones, por ejemplo, que componen también en castellano. Los bilingües, ¿no?, los bilingües tienen una forma de composición musical en quechua, pero los indígenas tienen otra forma de composición poética de contenido en el quechua, ¿no? Y se da ese contraste. Entonces, el mestizo es un poco más superfluo, más de frente a la mujer, igual que el castellano, ¿no? Pero, por ejemplo, de negra, samba, o negrita, palomita, esas cosas usan.
Pero en cambio, o de frente le dicen mujer mañosa, etcétera, etcétera. Pero en el quechua no hacen eso. En el quechua siempre hay una representación para la mujer. Puede ser las flores, generalmente, las flores, las plantas hermosas, o los animalitos hermosos, o hasta un río o hasta una laguna, sirven con su nombre en quechua para halagar a la mujer. Nunca van de frente a halagar a la mujer, como mujer no. Siempre están representando en algo. Tal vez en un fruto pequeño, a veces como el guairuro, por ejemplo, ¿no? Ese colorcito del guairuro y le van poniendo mi guairuro para ti. Bueno, claro, en quechua, ¿no? Guairurita Jusaiki, Guairurita Apamusaiki, para que me hagas una hermosa pendiente, y así, ¿no? Lo van haciendo. Ese también es una gran diferencia también de las creaciones musicales. ¿Esa diferencia usted cree que se deba a que el sistema, digamos, este sistema es machista y el sistema andino no es tan machista, don Walter? Ese es cierto, aunque aparentemente dice que también son machistas, que sí que hay machistas también en el mundo andino, pero eso es en algo, por ejemplo, físico, en algo de trabajo o de responsabilidad es el machismo. Es claro manifiesto en el... Voy a terminar con esto de pecho. Por ejemplo, nunca se ve a las parejas ir juntos, ¿no? Los matrimonios juntos no en la sierra los indígenas. ¿Por qué va adelante? Y detrás va siempre la mujer, siempre detrás. Porque en el mundo andino el hombre protege ante cualquier peligro. Ya sea por donde va, primero va él. Y si él cae primero, si pasa algo, él cae primero, ¿no? Y a la mujer se defiende. Y a la mujer no avanza. Pero en el mundo europeo no es así, pues, ¿no? En el mundo de España, los mestizos son, en cambio, machistas netamente psicológicos. No están yendo por el problema de protección ni de otra cosa, ¿no? Es más de abuso, más de abuso, más de fuerza, más de toma. Por eso eran los famosos raptos a caballo, pues, ¿no? Claro. Raptaban a ella, lo montaban atrás, se lo llevaban a la fuerza a las chicas y ya está, ¿no? Y eso se ve mucho en los grupos sociales también, que se han indigenizado estos descendientes de los almagristas, pues en Pampecangallo, los famosos morochucos. Los morochucos no son exactos, realmente indígenas, pues, sino ya son un mestizaje que luego los ha convertido en grandes chalanes, en cantantes quechos, y su caballo es su primero, y su caballo, y su toro, eso es lo primero para ellos. Y los chumbivilcanos también tienen esa, ¿no? Su vestuario mismo se manifiesta ahí. El machismo se manifiesta ahí, ¿no? Eso también parece que estamos, no hay un estudio plenamente seguro de que cuál es indígena o es español. Importante e interesante el tema que usted toca. Mire, hemos llegado desde el idioma hasta las formas de enamoramiento y al sistema, ¿no? O sea, las palabras con que, por ejemplo, en el Huayno usted dice que los autores mestizos, más que nada occidentalizados, hablan de frente a la mujer, ¿no? Resaltando. ¿Sí? En cambio, en el idioma quechua, la mujer, pues, asume un papel representativo, ¿no? En las flores, en los objetos, en las plantas, en los animales, ¿no? Palomitas, etcétera. Y eso, pues, es un poco más, más romántico, si se quiere, ¿no? Exacto, más romántico. Más romántico, ¿no? Porque... más de pasión. Exactamente, ¿no? O sea, claro, dice más. Lógico, le dice, no te lo lleves, Río, no te lleves a mi retama, no te lleves a mi hoja de retama, no te lleves a mi fruto tunal. Entonces, se está refiriéndose a la mujer. Si no lo entienden, estará pensando, pues, bueno, ¿cómo le canta al tunal? ¿Cómo le va a cantar a la planta? No está cantando a la planta, pues. Está haciendo la representación. Exactamente. De ahí mucha gente dice que... Siga.
No, profesor Leal Cortesía. De ahí mucha gente dice pues que el quechua es un idioma dulce. ¿A qué se refiere en eso, don Walter? No, como usted ya lo dijo ya al inicio, no hay lenguas dulces, no hay lenguas fuertes, ¿no? Como le echan la culpa al alemán, por ejemplo, ¿no? Es por el tono. No hay lenguas, digamos, ricas o pobres, no. El problema de la lengua es típicamente comunicativo. Pero ¿dónde está esa pintura de que dicen que el quechua es dulce? Es que hay muchos sufijos que no tienen un contenido realmente exacto, sino es una manifestación psicológica de la pasión, del amor, de la querencia, y eso está en cada palabra. Cuando uno traduce una palabra, lo traduce la raíz de hecho. Luego vienen los sufijos que es un contenido que va a raíz, pero hay otros que ya le dan ese toque del psicológico, del amor, de la fraternidad. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, mamay, ¿no? Mamay, mi mamá, pero si digo mamayay, ya no simplemente estoy diciendo mi mamá, ese ya, mamayay, ese ya todavía le da, mejor dicho, todavía no, sino le está agregando un afecto más ahí. Y eso es intraducible, pues, en el castellano. Pero cuando uno lo canta, cuando uno pone en una canción ese mamayay, entonces ya está poniendo la dulzura. Ahora, si uno dice mamayay mama, lo repite, mamayay mama, tampoco ya no es esa dulzura, sino ya es la preocupación, porque en mamayay mama, caramba, mamá y mamá, ¿qué pasó? No regresa mi hijo, algo le pasó a mamá y mamá. Es que como antes pedían a la Virgen con mamacha, por eso le llaman mamacha a las vírgenes, y ahí se quedó un poco eso, y están pidiendo, están preocupados. Ahí, en ese ya está ya la preocupación, y ya no, por ejemplo, el amor o la manifestación de alegría. Entonces, por ahí es que le dicen dulce, porque si yo le digo urpicha, es distinto a decir urpichayay. Urpicha es mi palomita, urpicha. Pero si yo digo urpichayay, estoy diciendo mi palomita hermosa, ya le agrego algo. Por eso, como le decía, como no se puede traducir bien eso en español, pero en el quechua sí se siente, pues, ¿no? Urpichayay ya le estás haciendo con más cariño, con más afecto, con más dulzura, mejor. Por ahí eso de que piensan de que la lengua quechua es dulce. No, realmente no, sino que está cumpliendo una función psicológica determinada en el momento que ellos creen conveniente, ¿ya? No solamente por el afecto, puede ser, como le decía, alguna preocupación también. Así es, don Walter. Dígame, también tenemos otro problema, bueno, yo creo que es un problema, ¿no? Una dificultad, el que haya varios quechuas, ¿no? Por ejemplo, en mi tierra, por ejemplo, dicen yacu, pero en Cusco dicen uno. O en Bolivia, por ejemplo, dicen locoto, y en mi tierra dicen rocoto, ¿no? O sea, esas diferenciaciones, ¿cree usted que enriquecen, empobrecen, o a qué se debe eso, don Walter? Eso enriquece en cuanto se pueda considerar como sinónimos, porque también flores, huayta, y en Cusco es tica, ¿no? Y así puede haber otras palabras que si lo recogemos o lo juntamos, ¿no? Se pueden considerar como sinónimos. Pero es que cada región también tiene sus características de terminología, de forma de pronunciarlo. Y eso hace la variedad dialectológica del quechua. Y eso es un problema, porque al final no vamos a lograr lo que estamos ahora planteando como estudios de investigación, es la unificación de la lengua. Como usted dice, profesor, si yo publico un libro en quechua, porque yo soy de habla quechua chanca, ¿no? Si yo publico en chanca no me va a poder leer el ancachinos ni el huanca, ¿no? Porque sus terminologías no están, es decir, no está en la mentalidad eso, y aunque si no saben leer, más aún todavía, o si leen medianamente el quechua, más aún todavía. Entonces, esa variedad es por las diferencias de las pronunciaciones, de las terminologías, porque hubo pues lenguas
pre-incas. Y cuando con los incas dejan el quechua, se va mezclando con esas culturas regionales, con esas lenguas regionales. Ahí va cambiando. Llega el español sobre eso y está otro tercer cambio. Entonces se ha producido todo un problema ahí que ha dialectalizado pues, al quechua. Porque el quechua se cree que ha sido único porque fue una cultura la que dominó, fundó el imperio y ya impuso su lengua. Pero ya en ese proceso histórico se dice eso. Y eso pues no permite, si es que vamos a continuar, porque ahora cada variedad tiene su alfabeto, cada variedad está haciendo sus reglas gramaticales. Y ese es un gran problema, porque ahora mismo, por ejemplo, el euskera en Europa, en España, el euskera pues es lengua oficial, ¿no? Pero, y se ha unificado. Ellos tenían 9 lenguas, 9 variedades de lengua euskera o vasca. Y cuando ellos deciden, o sea, la comunidad autónoma del País Vasco decide que su lengua sea recuperada y sea oficial antes que el castellano, entonces trataron de unificar a las variedades, 8 variedades que habían de la euskera, 8 variedades, 8 lenguas regionales. Entonces dijeron, ¿pero qué hacemos ahora con cuántas lenguas? ¿A cuál elegimos? ¿Cómo hacemos? Entonces vieron de que, bueno, entre muchos años, esto empezó más o menos en el 50, el 49, 67, y hasta que llegaron al 68 y decidieron por fin elegir a la lengua que tenía mayor cantidad de hablantes, se eligieron como base para seguir investigando sobre eso, mejor dicho, añadir a esa lengua de mayor cantidad de hablantes otras terminologías, algunas cosas y eso, y para hacer una sola lengua, y unificar la lengua, de tal forma que todos tengan, más que todo, una forma única de escritura. En la pronunciación no hay problema, porque es igual que en el castellano podemos pronunciarlo de una u otra manera, porque eso ya aquí cómo pronuncia una palabra, ¿no? Igual sucedió también con el catalán. El catalán también tuvo todo un proceso para unificar su lengua, hacer una sola lengua, una sola normativa para la lengua catalana. Yo visité el 93, y cuando el catalán estaba en pleno proceso de recomposición de su lengua catalana. Y todos los avisos, los viajes en el tren, en el bus, en el mercado, todo era en 2 lenguas, en 2 lenguas. ¿No? Las resoluciones administrativas, todo iba en 2 lenguas, el catalán y el castellano. Es así, bien reglamentado de tal forma que la gente ya conocía, porque cómo se divulga, cómo se enseña, cómo enseñaríamos a que estas 2 lenguas se encuentran. Las 2 lenguas se encuentran y para ver las equivalencias de ambos. Entonces, así hay estrategias. Hasta en el bar, en todo, en el bar, en todo, entonces siempre era en 2 lenguas. Las resoluciones de invitación que nos vino en 2 lenguas, en español y en catalán, ¿no? Cuando fuimos con colegas del Ministerio de Educación, cuando estaban haciendo el libro blanco, la nueva ley de educación española, 93. Y en esa oportunidad, por ejemplo, yo visité para vender unos libritos editados en quechua y castellano, pues en la Universidad de UBA, pero ahí me dijo, no, aquí en las aulas no se vende, pero que yo todo peruanito, pues quise vender en las aulas a los alumnos, pero porque yo llevé una carta de recomendación de mi decano, y yo le dije, profesor, al director de la Escuela de Filología, me dijo, profesor, aquí en aula no se vende, ahí abajo hay una biblioteca, deje ahí, pero sí lo que le voy a pedir es una cosa. El día viernes voy a programar para que estudie una charla sobre quechua, pero no quiero ni gramática ni palabras. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero que hables? Me dijo, ¿cuál es el futuro de tu lengua en el Perú? Me dijo. Ahora, yo no sabía por qué, ¿no? ¿Cuál es el futuro de tu lengua? Yo no sabía por qué.
tampoco me di cuenta de eso, de las lenguas que estaban en pariedad, ¿no? Lo que ellos, la preocupación de ellos eran, si ellos van a aprobar, por ejemplo, ya habían aprobado la oficialización del catalán, pero estaban preocupados cuál sería el futuro de esta lengua si van a continuar poniéndolo como primera lengua oficial, ¿no? Antes que el castellano, porque cada comunidad a veces es autónoma. Claro. Entonces le dijeron, entonces yo no sabía eso, pues, por cuál era la intención de él, ¿no? Por eso me habría dicho, no quiero gramática, no quiero nada, porque aquí ya tenemos, me dijo. Y pues por eso es que le preguntaron una vez, pues, a los catalanes, y si nadie más en el mundo habla catalán. Entonces los catalanes le respondieron, ¿y qué nos importa a nosotros? El que quiera venir aquí hasta Barcelona, que quiera venir a Cataluña, tendrá que aprender el catalán y ya está. Por eso que ahora estudian en catalán, todos los estudios son en catalán. Solamente los estudios de posgrado son en español, ¿no? Porque para los que van a ir y vivan allá por ascendencia familiar, le toman el examen para nacionalizar o para darle un permiso de estadía, por ejemplo, por 1 año, por 2 años, pero le exigen que aprenda el catalán y le toman examen. Le preguntan oral o escrito, según el caso. Ahora, esa es la razón, nosotros ahora nos preguntamos también eso. ¿Cuál es el futuro del quechua si es que no vamos a tomar estrategias de conservarla y de unificarla? El castellano se empoderó en el mundo porque se unificó, pues. Esa es la gran realidad, ¿no? Y aún así tenemos divergencias, ¿eh? Tenemos divergencias en los países hablantes del castellano ahora. En el habla a veces nos estamos preguntando con los mexicanos, oye, ¿qué tratas de decir? ¿Qué has dicho? Y eso es lo que ocurre, pues. Precisamente estuvimos ayer, ¿sabes? En España, a mis compañeros se le ocurrió a alguien vamos a hacer un arroz con pollo. Y fuimos a comprar arroz con pollo y nuestra colega, nuestra coleguita, la mujercita que iba a cocinar, pues, preguntamos en el mercado, señora, alverjitas, no hay. Otro, alverjitas, no hay. Alverjitas, total, no había alverjitas. Ya sin alverjitas hacemos, ya entramos por última vez a una tienda, a otra tienda, y vimos en el aparador que ya estaban ya bien empaquetaditos las alverjitas. Y le dijimos, señora, alverjitas, no, aquí no hay alverjitas. Y está, pues, señora, ahí está en el aparador. Y la señora saca su conclusión rápidamente. Ustedes son peruanos, nos dijo. Sí, porque ahí no le dicen alverjita, pues le dicen guisantes. Claro. ¿Y qué íbamos a encontrar con alverjitas? Pues no, nunca. Arroz con pollo no más iba a hacer. Otro tema que... Diga. Siga, don Walter. Ese es el problema también aquí con las terminologías del quechua. A veces hay una forma de hablar que lo va a desatender el Junín. En el Junín dice, por ejemplo, por eso se habrá escuchado esa expresión de huanca, huambla, ca, esa expresión que siempre lo hacen, ¿no? Huambla, huanca, ca, pero ¿qué quiere decir en K, por ejemplo? K, dice, porque lo repiten la K. ¿Qué están diciendo cuando dicen K? Y muchos no le entienden, pues. Pero lo que está diciendo en realidad es que yo soy un hombre huanca, ¿no? Yo soy un muchacho huanca. Pero no le dice como en quechua, no dice, en quechua decimos cani, soy cani. Y eso ya ellos lo acortaron la ni y le agregaron un sonido más de la para decir K. Pero cuando llegan a la segunda persona, sí dicen canqui, igual que en el Cusco o en Ayacucho. Igual canqui para segunda persona. Tú eres ham canqui. Solamente en la primera persona hace ñujaca. Y luego pasan ham canqui pancan. ¿Ya ven? Entonces, en un proceso de unificación,
para que ya necesario, solamente tendríamos que exigir que digan can y ya está, ya no hay problema, para que no siga ese Claro. K. Ujú. Otra de las características es que también hay muchas palabras quechuas que se han castellanizado, don Walter, ¿no? Muchas palabras que se ¿Qué? han castellanizado. Ah, sí, claro, por la necesidad mismo. Igual que del castellano también al quechua. ¿Mm? Ajá. Ya sabemos, por ejemplo, en castellano hay cantidad de palabras del quechua. Pero ¿qué hay del castellano en el quechua? La palabra, por ejemplo, trueque, se ha quechuizado y dicen truiqui, Sí, que- truiqui. Entonces ya, Hay ya no mucha dicen gente también, trueque. hay mucha gente que cree que trilla es quechua. ¿Cuál? Trilla, Ah, no, ya piensan no, que no es es quechua. No, pues es exacto, castellano, puro. Yo le digo es es castellano, no es castellano, quechua. sí, ¿Por qué? Porque sí. se ha incorporado a las canciones quechuas, ¿no? Trilla y entonces, como que hay un intercambio, pero que ya nadie sabe cuál es el origen verdadero, ¿no? O sea, salvo que dominen el idioma quechua o Claro, castellano. es que como tampoco había pues el producto, es decir, la planta, las cebadas, entonces no, como había trilla, no había trilla, pues. No, pues no Entonces, había. como no hay trilla, se va El quechuizando o se Sarve se va, acercaba, pues, el Sarve. claro, entonces tiene que de alguna manera tratarlo. Pero eso, algunos han tratado de acomodar a la pronunciación quechua, ¿no? Así como huaca, ¿no? O como caballo, ¿no? Porque Caballo. no había el sonido va, la bilabial va, eso no había. Entonces, de acuerdo a por ejemplo, para asno no hay terminología, y sí, pero nunca dicen burro, ¿eh? Sino dicen Sí, asno. asno dicen, Es pues, más, asno dicen, lo en mi tierra denominan dicen asno. asnucara, dicen en mi tierra. Asnucara. Exacto, ¿eh? Ajá. Calla asno, Pero, dicen. pero en cambio no lo hablan su sinónimo burro. No, Burro, no, no, nadie nunca, dice, no, pues, no lo nadie usan. dice burro. Ay, pues, no y eso de acuerdo también a cómo fueron ellos cogiendo la palabra que más, porque para burro tenían que haber dicho burro, porque tampoco no hay R, pues, o sea, la R no hay tampoco en el sonido quechua. Entonces, más la pa que no hay, la B, entonces, ¿cómo podrían haber dicho burro? No, pues, o sea, más dijeron, no, asno es más fácil. Y así, claro, y así hay cantidad de palabras que fueron llegando al quechua. El taita no es palabra quechua. Sí, pues no es que la quechua. El taita no es palabra quechua, es una palabra de origen latino, del tata, del famoso tata, ¿no? Ya Que eran ve, los jefes criminales de la Italia, ¿no? De la Roma. claro. Tata. Pero ¿qué pasó? Es que aquí lo conocían más como yaya al padre o al papá, especialmente a los ancianos, yayas. Pero los misioneros elevaron la categoría de yaya a Dios para dirigirse a Dios e impusieron el taita para lo normal. Entonces hasta ahora ya pues, ahora tampoco va a ser difícil retirar de nuestra habla la palabra taita, La U era ¿no? difícil. Ya tendrá que, Con claro, el ya Huiracocha difícil, va a pasa algo tener, parecido, ¿no? Con el ya Huiracocha pasa también, algo parecido. claro, Huiracocha, sí, porque Huiracocha lo hacían, es que había una palabra, Huiracocha, Huiracocha, Jocha es laguna, ¿no? Ajá. Y huira tampoco no es grasa, porque no puede ser grasa o laguna con grasa, no. Huira es una palabra más mítica, de leyenda, lo que significa señor del mundo extraño, ¿no? Algo así más o menos el huira. Pero huira lo conocemos comúnmente para definir en quechua a la grasa, a cualquier grasa, Al cualquier tipo cebo, de grasa. Ajá, al al cebo. cebo. Exacto. Así. Entonces no podía ser pues laguna o Huirajocha, no podía haber sido el nombre de laguna de grasa o laguna no, de cebo, no. Entonces ahí se tergiversó. Y eso pasó también con Atahualpa, pues. Atahualpa hasta ahora mismo se está estudiando para ver realmente cuál es el significado detrás, porque no podían ponerse nombres un poco así. Ata es gallina, pues porque Huaypa es gallina en quechua, ¿no? Y Ajá. Ata son unas gallinas que tenían la característica de tener las plumas hasta los últimos dedos. Por eso le decían Ata.
y de ahí Atahualpa, ¿no? Atahualpa era, después ya pasó a Atahualpa. Pero ¿sería realmente así? Porque habían, por ejemplo, Sinchi Roca, ¿no? Tupac Yupanqui, Maita Huáscar. Cápac, claro. Todas esas cosas eran un nombre también relacionadas, algo con las leyendas, relacionado con cosas poderosas, los nombres de los incas, porque no podían tener otros nombres tan comunes como para definir su personalidad. Sí, pues. Don Pero Walter, como en no el tenían... buscador, claro, Sí, en el buscador de Google, en Google, ya. hay un traductor al quechua. ¿Sabe usted de qué quechua se trata o simplemente es una No, sí, acercamiento? es que Google, claro, salió en el dominical del 12 de este mes sobre la propuesta de quechua que se globaliza. Hay un traductor Google, pero ese traductor Google está dieron la noticia que estaba sobre la base del quechua Ayacucho Chanca, Ya. pero yo estaba viendo justo aquí una nota de, por ejemplo, Hichosiminchi Tiximuyupac, pero Tiximuyupac no se usa, prácticamente está sobre la base del quechua sureño. Y el quechua sureño tiene las dos formas, pues tiene el Cusco Collao y tiene el Ayacucho Chanca. Por eso es que tiene mayor cantidad de hablantes en el Perú. Entonces, este traductor con Google está sobre la base del quechua sureño. Pero ahora todavía hay que tener mucho cuidado entre las dos variedades, ¿no? Algunos le agregan una letra más, otras letras menos, y entonces por la forma de la pronunciación, porque a veces el cusqueño suele graficarlo tal como lo pronuncian. Pero eso también es problema del bilingüismo, no tanto como del quechua hablante, neto, originario. Porque la mayoría de los hablantes originarios no saben leer y escribir, pues. Entonces, ¿cómo pueden graficar ellos? Lo que están graficando es los bilingües que ya hemos estudiado, hemos investigado, entonces nos estamos dando incluso un poco de libertad en forzar eso, y que no puede ser, habría que investigar bien y recoger en lo posible, la característica propia de la lengua hablada por aquellos que son maternos, ¿no? Por ellos. Hay que llegar a eso y hay todo un trabajo también para eso. Entonces, Eh, no lo sé, do- ojalá, no sé, creo que todavía no lo está en uso, no sé, yo estaba buscando precisamente eso ayer, pero todavía parece que van a soltar recién por un pago o algo así, no estoy muy seguro del traductor quechua. Ahora, ¿cómo estará? Pues porque hay otros traductores también, ¿eh? En internet. Pero sí, esos sí. traductores, cuando uno va, pues pone una cosa, te sale todo al revés, te sale una cosa que Sí. hasta fuera de lo normal, ¿no? Fuera del contenido. ¿No? Lo han hecho así porque Sí. han hecho, pues, ¿no? Otra de las Ese también es características otro gran... otra característica del quechua es de ¿Sí? que hay el quechua ha sido estudiado por los curas españoles, ¿no? Justamente ellos hacen un primer Claro, idioma para justamente tratar de llegar al alma del indio y sojuzgarlo con mayor fuerza, ¿no? Eh, exacto. Para eso fue, y pues, ellos para eso inventan fue. la palabra quechua, por ejemplo, ellos son los que inventan la palabra quechua y le ponen eso al runasimi. Claro, ahora mismo, este quechua se ha convertido, la palabra quechua es más académico, es decir, Claro. en el estamento académico, ¿no? En la plataforma académica. Pero si uno va ahora a nuestros quechohablantes de la tierra, ellos no dicen, no le llaman quechua. Ellos nunca dicen que yo hablo en quechua, ellos dicen, yo hablo ñoja orunasimi pirimane, yo hablo en runasimi. Y para ellos el nombre real es runasimi, el habla de la gente, Ajá. ¿no? El habla de la gente. Ahora la palabra quechua lo deriva, pues, lo crea Santo Domingo, Fray Domingo Santo Tomás, el primer gramático y el primer diccionario. Pero ¿de sale esta palabrita? Sale del término hichua. Y hichua funciona como, es decir, hichua denomina
estos valles interandinos, pequeños valles interandinos donde van los ríos, ahí, y parece que este señor explica así que él ha notado que la mayoría de la población vive en estas zonas de Hichuas para aprovechar las riberas de los ríos y llamaban Hichua, cercano Hichua. De ahí deriva el nombre de Jarano, estos son los, ¿no?, en la lengua de los que habitan las Hichuas, y de ahí creó la palabra quechua. De ahí viene el origen de la palabra quechua. Nosotros tenemos, ahora mismo este Hichua se maneja en quechua, ¿sí? Porque cada pueblo y cada zona donde va uno y le pregunta, ¿dónde está? ¿Está ahí Hichua por acá? Sí, Hichua está más allá. Y Hichua es el vallecito que tienen de cada río ahí adentro. Ahí está el Hichua. De ahí deriva esa palabra. Entonces, tampoco, claro, no es el nombre real, sino por la vivencia ya le han puesto el nombre. Y con eso ha estado todo el siglo, pero casi desde que se creó eso, ¿no? Pero no en el mundo andino no le hacen caso, pues. El mundo andino sigue con su luna simi. Sí, pues, para diferenciar del Uiwasimi, porque el Uiwasimi son las voces de los animales. Claro. Por eso ellos le pusieron luna simi, boca de la gente. Claro. Boca de la gente. Así es, don Walter. Bueno, don Walter, ha quedado varios puntos por tratar. El tiempo nos ha ganado. Yo le agradezco a nombre de Carlos Sánchez Guaringa, nuestro director, y el mío propio, por supuesto. Tengo el gusto de conocerlo, de haber intercalado. Sus palabras de despedida, don Walter. Profesor Rubén, muchas gracias y espero que haya llegado esto para reflexionar un poco sobre esta lengua. Hay una propuesta de Guido Bellido de que ese tremendo problema que tenemos de la lucha entre pentavocálica y trivocálica y todos esos casos, y está proponiendo no sé cuántas cosas. La ley no es, una ley no se puede hacer una ley por hacer porque quiere que trabajar, no es así. Hay que pensarlo mucho, hay que pensarlo para abordar cosas sobre las lenguas, ¿eh? Especialmente sobre las lenguas originarias. Y esto que sirva de reflexión para todos mis colegas, para toda la gente que habla quechua. Claro, mucha gente habla quechua, pero no escribe. Son analfabetas. Exactamente. No escriben ni leen. Es así es, don Walter. Entonces, podemos resumir en tres. El problema de la unificación de la lengua. Segundo, el problema de la enseñanza, aprendizaje del quechua. Y tercero, de la traducción del quechua. Porque si no se traduce bien, tampoco vamos a llegar. Hay muchas dudas sobre la traducción del doctor Demetrio Tupac sobre el Hidalgo Quijote de la Mancha. Yo no lo leí, a veces lo leí, hay muchas palabras, muchas construcciones que ya, Dios mío, ya no le entiendo. Es que Demetrio escribe en el quechua cusqueño, pues. En quechua cusqueño. Y a veces para manejar para trasladar el quechua del castellano de esa época a un quechua está bien bravo, ¿eh? Bien bravo. Incluso Arguedas cuando escribe... Ese sería de un tema también especial tratamiento. Así es. Muchas gracias por todo, profesor Rubén. Gracias a usted, don Walter. Muy agradecido. Y para cerrar este lindo programa donde hemos conocido un poquito más de nuestro idioma nativo, vamos a celebrar el Día del Idioma Originario. Vamos a tener un video sobre el himno nacional cantado en varios idiomas originarios. De este modo nos despedimos, amigos, hasta el próximo martes en esta misma línea. Gracias.
Seika kota kyotsushikiteri Shinaramen totsinam pitsi Abisana kyoshe kyosarensi Anyantiarori Seikansi peroriri Kimushiria cantana kia Sire tansia niero Ai seikana que kame perori Ero afiato tana perimeka Divavane Divavane Ogaenuca, Sanota Kempa, Bicentenario, Perú.